Prabhu. Firstly, I'd like to thank Shamchandra Prabhu and Radhe for this wonderful opportunity to serve all of you. It's always a pleasure to be amongst the wonderful Panamanian devotees. Thank you so much, and indeed, it's all thanks to Baldev Prabhu for arranging this wonderful Bhakti Shastri in Panama. Ahí está dando gracias a nosotros para arreglar el evento de hoy, y yo estoy dando gracias a su gracia Baldev Prabhu, porque si no fuera por él, no hubiera sido posible tener esta reunión de hoy. Okay. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Radhanatha Swami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Dhamadaya Nagaragramatharine. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hariyam Tatsat. Hare Krishna. Again, we thank everyone for this wonderful opportunity to be amongst all of you. Thank you so much. Quiero nuevamente agradecer esa oportunidad para estar entre ustedes. Muchas gracias. So I will just share this screen. I hope I'm able to do this. It's too technical for me. Well, it's happened. It has happened. That's wonderful. Srimad Bhagavad Gita chapter 9 overview, it says. Yes, this is by Prabhu's very careful training. Oh, wonderful. Okay, here we go. All right. So today we are going to be going over the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer el capítulo 9 de Bhagavad Gita, which is entitled The Most Confidential Knowledge. El título es El conocimiento más confidencial. So first let us try to see what is the connection between chapters 8 and chapter 9. Primero vamos a ver cuál es la conexión entre capítulo 8 y capítulo 9. So in chapter 8, Krishna has explained about an unalloyed devotee. En el capítulo 8, Krishna habla de un devoto que es un devoto sin ningún otro, sin desviación. And now in this chapter, Krishna will explain how to become an unalloyed devotee. Y Krishna ahora en ese capítulo explica cómo uno puede ser un devoto de Krishna sin desviarse en otras facciones.
So we see that in chapter 8, the conclusion of chapter 8 is that bhakti is the best form of yoga. La conclusión del capítulo 8 es que el bhakti es la mejor forma de yoga. And whereas chapter 9 will give us ways in which, what is the specific knowledge that is required to perform this most highest of all yoga, which is bhakti yoga. Y el capítulo 9 nos explicará cuál es el proceso, dará el conocimiento, qué manera uno puede aplicar esto para ejecutar el yoga más exaltado, que es Bhakti Yoga. So chapter 7 and 9, we can say they are almost identical. Chapter 7 and Podemos decir que los capítulos 7 y capítulo 9 son muy idénticos. But chapter 8, it can be seen like a tangent, which is in between the conversation between Arjuna and Krishna, which is clearing up some very important points before we continue on chapter 10 and forward. Pero el capítulo 8 es sumamente importante porque ahí hay muchas dudas que Arjuna tiene y él aclara para nosotros que cómo uno puede empezar a aclarar ese sendero de Bhakti y nuevamente empezar la tema, aclarar duda y seguir con la tema de Bhakti en capítulo 9. Yeah. So there are only 34 verses in this particular chapter, 9th chapter. Solamente hay 34 versos en capítulo 9. So as we can see in this slide, we are going to try and break down a few sections. We're going to break this entire chapter of 34 verses into 5 sections. It's 4, I think. Pardon me? Is it 4? Sorry, 4 Okay. sections. Entonces, ese capítulo 9, de 9.1 a 9.34, vamos a dividir en 4 secciones. Vamos a entender 4 temas principales que contiene todo el capítulo. As we can see, we have divided the first section from chapters 1 from in chapter 9 from text 1 to 3. Como podemos ver, la primera sección es del capítulo 9, texto 1 a texto 3. And then from 4 to 10. Luego 4 a 10. And then from 11 to 25. Luego 11 a 25. And then 26 to 34. Y luego 26 a 34. So let us see what is the first section talking about. Vamos a ver qué es lo que dice la primera sección. So here in this first section, Krishna is saying about the glories of hearing. What are some of the qualifications of hearing? And what are some of the disqualifications of hearing? Entonces, la primera sección, Krishna está hablando de las glorias de escuchar. ¿Cuáles son las cualificaciones de escuchar y cuáles son las descualificaciones de escuchar? The most important point Krishna makes here is about non-enviousness. El punto más importante que hace Krishna aquí es ser no envidioso. So when we do not have this quality of non-enviousness, then we will become more adept to hearing about Krishna and the confidential topics, glorifying. Cuando tenemos, I'm just muting some of them just to make sure everybody's mute. Yeah, sorry for that. Cuando uno no tiene envidia en su corazón, uno está más cualificado para entender muy fácilmente lo que está explicado por Krishna, la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga. Entonces, cuando hay envidia, es muy difícil. And here we also see Krishna stressing on the point of faithlessness. Y también Krishna está enfatizando en un punto de no tener fe. That how that faithlessness forces us to come back to the cycle of birth and death. Entonces, la persona que no tiene fe nos fuerza a esa persona para regresar al mundo material donde hay nacimiento y la muerte. So we see that disqualifications in this first section is non-enviousness and faithlessness.
The qualification. Disqualifications. El disqualificación es no envidia, no fe. And therefore, the qualifications automatically become that we should be non-envious and we must have faith. Y por supuesto, si uno quiere estar caminando en ese sendero para cualificar, para escuchar, uno debe tener no envidia hacia Krishna, hacia nadie, y debe tener fe, mucha fe. So now we come to section 2, which is text 4 to 10, where Krishna is describing about, what is Krishna's relationship to this material world. Entonces ahora, en el texto 4 a 10, Krishna está hablando cuál es la relación de Krishna hacia el mundo material. That how Krishna, he is creating everything. He is the creator, but yet he is aloof from everything. ¿Cómo es que Krishna es el mismo creador del universo, pero a la vez no está enredado, está lejos del mundo material? That Krishna is the creator of this material world, but yet he remains detached and neutral from this material world. Entonces, por supuesto, Krishna es creador del universo, el mundo material, pero Krishna está desapegado totalmente y no tiene que ver nada con el mundo material. So this is the only section which is very intellectual in this 9th chapter. En todo el capítulo 9, esa es la sección que es muy intelectual. Then moving on to section 3, it talks about who are the unfortunate souls who choose to neglect bhakti. En el sección 3, Krishna habla que cuáles son estas almas que son mal afortunadas, que negligen el sendero de bhakti. Krishna says very boldly that, only fools deride me, that when I descend, that to think that I am an ordinary person. Krishna muy abiertamente, francamente habla que solamente son los tontos que niegan el bhakti y piensan que yo soy una persona ordinaria cuando vengo en ese mundo material. And at the same time, Krishna also describes that who are the intelligent class of people. Krishna does not leave that for mental speculation. Y Krishna también está explicando, entonces, ¿quién son las personas inteligentes? Él no deja que uno especule que, ¿quién será entonces quien tiene fe y quien dedica a Krishna? No, Krishna explica eso también. Generally, when we read any book, when we say that, okay, this is what we should not do, it's very, implicit that, yes, that means that we should do something which is the opposite. Por ejemplo, cuando leemos un libro y dice que no haga tal cosa, entonces, naturalmente uno empieza a pensar, no haga tal cosa, quiere decir que puedo hacer la cosa opuesta. But here in Bhagavad Gita, Krishna leaves no room absolutely for mental speculation. Pero aquí en Bhagavad Gita, Krishna no deja ningún espacio para que uno especule. Krishna mismo aclara todo. And therefore he defines who are the opposites of fools who deride him. Entonces, por eso, él está definiendo los opuestos de los tontos que negligen el bhakti. And they are defined as Mahatmas by Krishna, who worship Krishna in his transcendental form, and they take shelter of Krishna. They are Mahatmas. Y ellos que saben que Krishna tiene una forma trascendental, ellos que toman refugio de Krishna, ellos que adoran a Krishna, ellos se llaman Mahatmas o gran almas. And then Krishna also talks about something called as indirect worshippers in this particular section. Ahora Krishna también en esta sección habla de los adoradores indirectos. So here the bottom line in this section 3 is basically of taking shelter. Entonces, finalmente la esencia es tomar refugio de Krishna. So in this one, in indirect worshippers, Krishna is talking about those who are taking shelter of Krishna. They are ultimately worshiping Krishna, but in an indirect way. How is that? Entonces, aquí está hablando también que esos adoradores
que adoran otras cosas también están adorando a Krishna indirectamente. ¿Cómo es así? So Krishna describes that there are three kinds of such indirect worshippers. Y Krishna explica en detalle que hay tres tipos de personas que adoran a él indirectamente. First one is ekatvena, which means they are monist, they are the lowest. They worship, they worship themselves as one with the Supreme Lord. Entonces los primeros ekatvena son los más bajos, se llama monistas o monoístas. ¿Monistas es correcto? ¿Alguien ha escuchado aquí en el foro la palabra monist? ¿Es monista? Sí, monistas. Monista, gracias. Entonces, Son los seguidores monistas, de Shankaracharya. los más bajos son, ¿por qué? Porque ellos adoran a ellos mismos como que fueran el Señor Supremo. The second one is Vishvato Mukham, which means that they are worshippers of this material nature, and they say that there's nothing beyond this material nature, that this is the supreme. El siguiente es Vishvato Mukham. Esos adoradores son adoradores de la naturaleza material, el mundo material, y piensan que esa forma universal es lo mejor, no hay nada más allá. And then the third one in this category, the indirect worshippers, is Prithakvena, those who are actually demigod worshippers. Y los terceros son Prithakvena, ellos que adoran a los semidioses. So that brings us to the last section of this chapter, which Krishna describing very, very beautifully, Krishna is describing the glories of pure devotional service. Entonces eso nos lleva a la última sección de capítulo 9, donde Krishna está explicando las glorias del servicio devocional hacia Krishna. And how Krishna explains that this pure devotional service is actually very simple. It may not be easy, but it's very simple, and the result is super excellent. Entonces Krishna está explicando cómo ese proceso de servicio devocional puro es simple. No es fácil, pero es simple y el resultado es súper excelente. And here in this chapter, Krishna also says that he first declares that I'm equal to everyone, but I do favor my devotees. Inicialmente, Krishna dice que yo soy igual, yo no soy parcial a nada, yo soy igual a todos, pero ahí también Krishna dice, pero los devotos son mis favoritos. And Krishna's devotees are so dear to Krishna that even if a devotee has a momentary fall down, Krishna actually quickly purifies that devotee because Krishna is directly in charge of his dear devotees. Entonces, esos devotos de Krishna son tan queridos por Krishna que si pasa algún incidente en su vida donde hay caída en la vida espiritual, Krishna inmediatamente hace un arreglo, una situación donde purifica esa persona para que él pueda rectificar y poder continuar con el servicio devocional. And then Krishna finally glorifies what is devotional service, that how just by rendering devotional service, we can achieve pure love for Krishna. And regardless of one's position, we can go back to Krishna, to his eternal abode. Y al final, Krishna está glorificando que cómo el servicio devocional purifica todo. Cómo simplemente ejecutar esa conciencia de Krishna, adorar a Krishna, uno puede volver al mundo espiritual, aunque uno sea en cualquier posición. So the bottom line of this chapter 9, if we have to summarize it in one word, that word would be shelter. Entonces, si queremos dar esencia de todo el capítulo 9 en una palabra, esa palabra sería refugio. So this is what Krishna is giving. This is the 9th chapter, which means this is right in the middle. You know, Bhagavad Gita has 18 chapters, 9th chapter is right in the middle. It is entitled The Most Confidential Knowledge. So what is this message of this most confidential knowledge? It is shelter, how to take shelter.
Entonces, ese capítulo 9 es un capítulo muy importante, muy prominente. Es justo en medio del Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, ustedes saben. De 18, el noveno, sumamente importante, y hay en el conocimiento más confidencial. ¿Cuál es? De lo más confidencial es cómo uno puede tomar refugio de Krishna. Right. So that brings us, we'll just go over a few of the important verses in this 9th chapter. This is 9.2. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Midamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. Prabhu, you can just read the translation. Ya, entonces todos aquí espero que tienen su Bhagavad Gita libro en su mano. Entonces, Nicolás Prabhu, usted puede leer la traducción de capítulo 9, texto 2. Puede hacer unmute a su micrófono. Thank you. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación. Es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Jai. Gracias. Thank you so much, Prabhu. So here, this Bhagavad Gita, we understand that the analogy can be given of a palanquin. Entonces, aquí en este verso se puede dar una analogía de un palanquín. So the palanquin, we know it is carried on two sides by some men, on either in the front by some men, in the back by some men, and then the most precious object is in the center. Entonces sabemos que el palanquín es cargado por cuatro personas en su hombro, do adelante, do atrás, y en el centro hay la cosa más preciosa. So this Bhagavad Gita has 18 chapters. Ese Bhagavad Gita tiene 18 capítulos. It can be divided into 3 sections. Se puede dividir entre 3 secciones. So the first 6 sections are classified to be as Karma Yoga. Primero 6 sección se puede decir como Karma Yoga. The last 6 chapters, the last 6 chapters are considered to be Jnana Yoga. Los últimos 6 capítulos se considera como Jnana Yoga. So Karma and Jnana are carrying who? The middle 6 chapters, which is Bhakti. Entonces, Karma y Jnana está sosteniendo a quién? Lo de medio 6 capítulos que es Bhakti. So therefore, in this middle 6 chapters is this 9th chapter, which is, entitled as the most confidential knowledge. It is very secretive. Why? Because it is the king of education, Krishna is saying. This is the king of education. It is the most secret of all secrets. What is that secret? Entonces, en este 6 capítulos que está en medio, ese capítulo 9 es lo más importante. ¿Por qué? Porque es el conocimiento más confidencial. Es un secreto de todos los secretos. Es tan elevado y tan secreto ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje tan secreto? So why? Why is it so secretive? Because Srila Prabhupada explains that although this Bhagavad Gita is an open book for everyone, it is called secret because very few, a handful of people amongst the entire population actually understand the essence of the Bhagavad Gita. Aunque Srila Prabhupada explica que aunque el Bhagavad Gita es un libro abierto, todo el mundo puede comprar, leer, pero igual se dice es secreto de los secretos. ¿Por qué? Aunque en esa población de billones de personas que existe en la humanidad, en ese planeta, solamente hay pocos que entienden cuál es la esencia de Bhagavad Gita. And that is why Srila Prabhupada, an Acharya like Srila Prabhupada, is so wonderfully explaining this most confidential secret to all of us. So let's understand why this chapter 9 is the most confidential knowledge. Y por eso el gran Acharya, gran maestro como Srila Prabhupada nos quiere ayudar a explicar
¿Qué es lo que quiere decir? Es el conocimiento más confidencial, más secreto. Él quiere revelar a nosotros. Entonces vamos a leer y entender qué es tan confidencial en el Bhagavad Gita. So we see that chapters 2 and 3, there are confidential subject matters that are discussed, which are like, it is the knowledge of, distinction between body and soul. It is useful to, for us to get liberated from this material world. Sabemos que el capítulo 2 y capítulo 3, ahora que ustedes están leyendo y estudiando, pueden ver, es conocimiento confidencial, porque habla sobre el cuerpo y el alma. Y también es muy útil para adquirir liberación. And, in chapters 7 and 8, we see that deeper confidential knowledge, more confidential knowledge is discussed in terms of how, there's enlightenment about Krishna. Krishna is talking about the spiritual world. He's talking about himself. And he is basically talking about his activities, his energies in this material world. So it's more confidential. Y los capítulos 7 y 8 son más confidenciales. ¿Por qué? Porque Krishna está hablando, está iluminando a nosotros. Ahí podemos saber sobre Krishna, sobre su morada, sobre su planeta espiritual, sobre sus actividades, sus pasatiempos y también sus energías y el supremo que él es. And why is chapter 9 most confidential? That's because it just deals only with pure, unalloyed devotional service. How to take shelter of Krishna by just simple way to take shelter of Krishna is described in this chapter. Entonces, ¿por qué? Entonces el 9 es el más confidencial de los confidenciales, porque ahí Krishna explicando cómo uno puede ejecutar servicio devocional puro, simplemente, directamente, haciendo ese proceso, enfocando solamente en hacer el servicio devocional puro. So now we'll move on with this knowledge, with this understanding of the most confidential knowledge. We'll move to text 4. Can we read the translation? Surely. Mahavaranga Prabhu, usted tiene el Bhagavad Gita con usted. ¿Puede leer el verso 4, el significado, por favor? Gracias. Sí, pero gracias. Entonces, en mi forma no manifiesta, yo penetro todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Muchas gracias. Thank you, Prabhu. So here, to explain this particular verse, Srila Prabhupada gives a beautiful example, analogy. Para entender mejor el verso, Srila Prabhupada nos da una analogía buenísima. That the king of a particular country, they head the government, but the king is not necessarily present physically in all of the departments that he has created in order to run his country. El rey o el presidente es la cabeza de todos los departamentos gubernamentales, pero no quiere decir que él está puesto, situado, sentado en cada departamento de gobierno. So therefore, we can very clearly understand that how Krishna, sometimes it can be very bewildering, that Krishna is saying all beings are in me, but I am not in them. That sounds very bewildering, but when we realize it with an analogy from Srila Prabhupada, it makes us easy to understand that how the president is creating something and it's running automatically by the energy of the king. Entonces, es muy confundiente. ¿Cómo Krishna va a decir que todo está en mí, pero yo no estoy en ellos? Si algo está en mí, yo también estoy junto con ellos. Pero gracias a Srila Prabhupada por la analogía que él da, uno puede entender claramente que el presidente crea el gobierno, los departamentos y todo, y él maneja, ejecuta, pero a la vez está desapegado, a la vez no está sentado en cada departamento, está trabajando a través de su energía, sus personas. So we can read the translation for text 11. Madre Noemi, usted tiene el libro, ¿puede leer el texto 11, por favor?
This is one of the very important verses that this is one of Srila Prabhupada's most frequently quoted verses, very favorite. Los necios se burlan de mí cuando desciendo en forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Entonces, Madre Kalasuda estuvo explicando que ese verso es muy favorito de Srila Prabhupada. You were saying that it's a very favorite verse of Srila Prabhupada. Yes. Yes, and this is the most frequently quoted verse of Srila Prabhupada too. Y también es un verso que está muy frecuentemente In almost citado por Srila Prabhupada. In almost all lectures, Srila Prabhupada would say, Avajananti ma mudha, all mudhas. Entonces, la mayoría de los charlas que daba Srila Prabhupada siempre explicaba eso, de esos tontos que no aceptan a Krishna cuando desciende. In one of Srila Prabhupada's lectures, Srila Prabhupada is talking about this verse, and he gives this analogy that sometimes, when the president of a country, they sometimes go and visit a prison house. But a fool only thinks that, oh, the president is in the jail, that means he must also be a prisoner. La analogía es, a veces el mismo presidente entra al cárcel para ver su gente, para ver las personas, para ver cómo está todo bien mantenido o algo así. Pero solamente un tonto pensará, oh, el presidente está visitando cárcel. Ah, él también es uno de nosotros aquí. Eso no es cierto. But, those who are ignorant, they think that, oh, why is the president in the jail? If he's in the jail, that means he is a prisoner. But we fail to understand that he has come to inspect and not as a prisoner. Eso es ignorancia. Uno ignorante solamente va a pensar, oh, un presidente está en el prisión. Quiere decir que él es uno de los prisioneros también. No, él ha venido a visitar nada más y él va a regresar a su morada. We can read text 14, translation, please. Girish, will you be able to read? Sure. Thank you. Text 14. Yes. Siempre cantando mis glorias, esforándose con gran determinación y postrándose ante mí. Estas grandes almas me adoren perpetuamente con devoción. Thank you so much. Thank you. So this is also a very, very important verse. Now, these verses that I have selected to be speaking over here, these are the important verses that Srila Prabhupada chose from this chapter. So we are selecting from those chapters, from those verses only. ¿Por qué estoy escogiendo esos versos de capítulo 9? Porque Srila Prabhupada siempre enfatizaba en estos versos la esencia, el significado del capítulo 9. Son esos versos muy prominentes. And therefore, I thought that it would be very appropriate to share a beautiful pastime of Srila Prabhupada himself in regards to this particular verse. Por eso pensé en compartir un pasatiempo de Srila Prabhupada muy lindo que está conectado con este verso. So this is of a time when, Srila Prabhupada was actually residing in Mathura, and Srila Prabhupada had his first disciple, Dr. Acharya Prabhakar Mishra, who was Srila Prabhupada's first Indian disciple before, Srila Prabhupada came to the West and established the International Society. Srila Prabhupada was still in Mathura, in India, and he had this disciple, and he narrated this particular pastime. Entonces, ese es el tiempo de los 1960 y pico, cuando Srila Prabhupada vivía en Mathura. Él tenía un discípulo, Prabhakar Mishra, único discípulo de ese tiempo. Ese tiempo Srila Prabhupada no había venido a Estados Unidos, estaba en India y no existía la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces, Srila Prabhupada's discípulo, Prabhakar Mishra, narra ese pasatiempo. So he related of the pastime that happened in Jhansi in 1954, in the year 1954, at 1 a.m. in the night, on the night of Janmashtami. Entonces,
Ese pasatiempo es de 1954 en la ciudad sagrada que llama Jhansi. A la 1 de la mañana pasó ese pasatiempo. So Srila Prabhupada, you know, this Acharya Prabhakar, his disciple, was actually sleeping after the Janmashtami festival was over, 12 o'clock feast, arti, everything was over. They were all taking rest. Suddenly around 1 o'clock, he heard some mridanga noise, sound of mridanga from the temple room upstairs, and he came up to see what's going on. Y esa noche era una noche muy especial, porque era noche de Janmashtami. Como ustedes celebraron recién Janmashtami, usted sabe que esta medianoche sigue la fiesta. Y después de esa fiesta de medianoche Janmashtami, todo el mundo fue a descansar. Ese Prabhakar Mishra también estaba descansando, estaba dormido. De repente, a la 1 de la mañana, le escucha el gran sonido de mridanga tocando. Y él se despierta. ¿Qué es lo que está pasando? So when he went upstairs, he saw that Srila Prabhupada was playing a mridanga and he was dancing around the entire temple room. And Srila Prabhupada was wearing this very, very fragrant, gorgeous kadamba flower garland. Entonces, ese tiempo, a la 1 de la mañana, él escuchó ese sonido de mridanga de arriba del templo. Entonces, él subió al templo, de repente, ¿qué es lo que ve? Él ve que Srila Prabhupada está tocando el mridanga, muy feliz, cantando, bailando y caminando alrededor de la sala del templo y tiene una guirnalda celestial muy, muy fragante de unas flores que llama kadamba. So we can see this picture that Srila Prabhupada is wearing this kadamba flower garland. Kadamba flowers are like tennis balls. They're actually considered, Srila Prabhupada said that they're like Lord Gauranga. Y esos flores de kadamba son muy especiales. Son como bolas de tenis, así la forma de ellos. Entonces, el Prabhupada dijo que ese flores kadamba es como señor Gauranga. Why? Why Lord Gauranga? Because, you know, this kadamba flower is actually golden in color. And Lord Gauranga is also golden. So when Lord Chaitanya goes into ecstasy, the bodily hairs of Lord Chaitanya would stand on end and Lord Chaitanya would appear like a golden kadamba flower. ¿Y por qué Srila Prabhupada dijo que ese flor kadamba es como Gauranga? Porque el flor kadamba tiene el tez dorado, tiene color dorado y el tez del señor Gauranga es dorado también. Entonces, cuando señor Gauranga, que es Chaitanya Mahaprabhu, él está en éxtasis full, todos los cabellos de él están parados en las puntas y él se ve como ese flor dorado de kadamba. So then Acharya Prabhakar, when he saw Srila Prabhupada with this fragrant kadamba flower, he went up to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, he said, Swamiji, where did you get this garland, kadamba garland from? Because it's not available here. These flowers are not here. Where did you get the garland? Entonces Acharya Prabhakar, cuando vio a Srila Prabhupada con esa guirnalda, le preguntó, Swamiji, ¿cómo usted consigue esa guirnalda? Estos flores no crecen por aquí. El kadamba flor no existe en esa ciudad, o esa región. But Srila Prabhupada, he just did not answer. Srila Prabhupada was too much in ecstasy. He was just kept on dancing and he just kept performing kirtan and dancing around the entire temple room. Y Srila Prabhupada no respondió nada. Srila Prabhupada continuó en su éxtasis full de cantar y bailar y cantar el kirtan y tocar mridanga. So then the next morning, Acharya Prabhakar asked Swamiji, oh, Swamiji, what happened to you last night? You know, where did you get this kadamba flower garland, which was so fragrant? And why were you so blissful? What happened? Y día siguiente en la mañana, Acharya Prabhakar preguntó a Srila Prabhupada que, oh, Swamiji, ¿qué pasó ayer en la noche? Usted estaba full en éxtasis, tan lleno de bienaventuranza, cantando y bailando. ¿Y de dónde usted consiguió esa guirnalda tan fragante? And then Srila Prabhupada just smiled very sweetly. He smiled and he said, well, I was chanting and, you know, Krishna suddenly appeared and he gave me this garland. And I went to touch Krishna's feet, but he disappeared. But because of that, because he disappeared, Krishna gave me this garland. I was feeling so much ecstasy that I was, you know, dancing around the room and saying this. Srila Prabhupada started crying. Y entonces Srila Prabhupada dice, ayer en la noche, cuando yo estaba cantando, apareció Krishna de repente. Y yo quedé muy, muy feliz. Y me acerqué para tocar
los pies del loto de Krishna, pero Krishna desapareció y me regaló esa guirnalda. Y cuando él me reciprocó esa manera de regalarme la guirnalda, yo me quedé tan feliz, me quedé bailando y cantando más el santo nombre de Krishna. Y cuando Srila Prabhupada narró ese pasatiempo, Srila Prabhupada empezó a llorar. So therefore, we see that this pastime, we may have, it's there in the Lilamrita. This Srila Prabhupada's pastime is there in Prabhupada Lilamrita. And we see that this is it's a living example of this particular verse. Sometimes we feel that, oh, Krishna is saying this. Does he really mean it? Will Krishna really come? Entonces, ese pasatiempo está en el libro de pasatiempos de Srila Prabhupada que llama Prabhupada Lila Amrita. Entonces, a veces uno lee esos versos, uno piensa que, oh, Krishna está diciendo, pero ¿es verdad que Krishna vendrá? ¿Que Krishna va a dar su audiencia personalmente a nosotros? But then Srila Prabhupada, by his own example, he has proved to us that simply by chanting, always chanting Krishna's glories, as is told in this word, that endeavoring with determination, bowing down before me, these great souls worship me with devotion, and I reciprocate, Krishna says. Entonces, por su ejemplo personal, Srila Prabhupada está mostrando que sí, cuando Krishna dice que si usted adórame a mí, da su reverencia a mí, siempre canta mi santo nombre, siempre canta el Mahamantra, siempre canta mis glorias y yo te revelaré. And how Krishna reciprocates? That's in text 22. Can we read the translation, please? ¿Y cómo Krishna reciproca? Es el texto 22. Madre Mahanandini, ¿usted puede leer la traducción de 22? Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, un momento. Gracias. Hare Krishna, 9:22. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva mediante mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Thank you. So we see Krishna is so gracious. He says what he does with devotees who always meditate upon him, that he carries what they lack and he preserves what they have. Entonces Krishna es tan bondadoso, tan misericordioso. ¿Qué dice Krishna? Aquellos que me adoran a mí con devoción, siempre meditando en mi forma trascendental, ¿qué hago yo para ellos? Siempre lo llevo lo que no tiene, siempre lo preservo lo que tiene. So we see here in the pictures that how does Krishna do? How does Krishna come and preserve what they have and carry what they lack? So here we see in the case of Draupadi and Gajendra. Aquí vemos en esas fotos que están en la pantalla que cómo Krishna preserva lo que ellos tienen, cómo él trae lo que no tiene. Y aquí podemos ver en las fotos del pasatiempo de Gajendra y Draupadi. So we see that Krishna came to protect Gajendra's and Mother Draupadi's body and their mind. Krishna vino a proteger el cuerpo y la mente de Gajendra y Madre Draupadi, podemos ver en ese pasatiempo. And in the process of protecting their body and their mind, Krishna also protected their devotion when they actually called out for Krishna. En el proceso de proteger el cuerpo y la mente de ellos, Krishna también protegió su conciencia de Krishna, su bhakti, cuando ellos lo llamaron a él. And we see here there's a picture of Prahlad Maharaj with Lord Nrsingadev. También vemos el foto de Prahlad Maharaj con Señor Nrsimha. And we also know the pastime of Ambarish Maharaj along with Durvasa Muni. También sabemos el pasatiempo de el rey Ambarish con el gran sabio Durvasa Muni. So in these two cases, in Prahlad's case and in Ambarish Maharaj's case, they both did not call out to Krishna for protection.
En el caso de Prahlad Maharaj y de Ambarish Maharaj es distinto y particular porque ellos no llamaron a Krishna para protección. So, but why did Krishna come? Because, it was their faith, their devotion that was getting challenged, and Krishna came to protect that, even though they did not call to Krishna for help. ¿Y por qué Krishna vino a proteger a ellos, aunque ellos no llamaron a Krishna para ayuda? Porque Krishna vio que mi devoto puro, su bhakti, su fe, su determinación, un desafío está haciendo la otra persona hacia el fe de esos devotos. Entonces, él vino por su propia cuenta para proteger. So does this mean that Gajendra and Draupadi are not such great devotees as Prahlad Maharaj and Ambarish Maharaj? Quiere decir que Madre Draupadi y Gajendra no son tan elevados los devotos como Prahlad Maharaj y Ambarish Maharaj. Well, yes, in some way, Es cierto en un caso, because when Gajendra and Draupadi, they were calling out helplessly. That is perfection, to call out helplessly to Krishna, to protect us in every situation. y por supuesto, es muy bueno que uno pide a Krishna la ayuda en un humor donde uno no tiene nadie más para ayudar menos a Krishna. But we see in the case of little Prahlad was tortured so much by his own father, pushed down in a pit of snakes, boiled in fire, put in front of the elephant. So many ways he was tortured. He never called out Krishna. He was just taking Krishna's name. He didn't say, Krishna help, he didn't say. Y en el caso de Prahlad, su padre torturó mucho a Prahlad. Lo empujó de una colina larga, lo puso en aceite caliente, le dio veneno para comer, que los soldados mataran con muchas armas, que culebras, que elefante para poner encima. Pero Prahlad nunca llamó a Krishna y dijo, Krishna, ayúdeme, ayúdeme. No, él siempre siguió cantando el santo nombre de Krishna. But Lord Nrsingadev came in the end. Why did he come? Y Señor Nrsinga vino al final. ¿Y por qué vino? Because at that time, Prahlad's father asked, is your God present in the pillar? And Prahlad replied, yes, my God is present in the pillar. Y vino porque ese tiempo el padre de Prahlad, Hiranyakashipu, preguntó a Prahlad, ¿tu Dios está en esa columna, en esa pilar? Prahlad dijo que sí, mi Dios está ahí. And just to protect that faith that Prahlad has, that the Lord is present in the pillar, Lord Nrsingadev appeared from the pillar. Y solamente por proteger esa fe del niño Prahlad, la devoción que él tenía, que sí, Señor, está en esa pilar, él apareció en el pilar. So just, seeing the level of the loving devotion of Prahlad Maharaj, of Ambarish Maharaj, Krishna became helplessly attracted to come and protect them, although they did not call. They were just seeking shelter. Simplemente ver el nivel de la devoción, la fe, el amor que tiene Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj. Krishna se movió mucho, eso movió el toco corazón de Krishna. Krishna tuvo que venir, aunque a ellos no llamaron, pero Krishna vino por su propia cuenta. We see that even in Krishna's life, when Krishna was in Dwarka, he would somehow just finish his princely duties, he would finish his official business, and he would just run to the Pandavas, wherever the Pandavas were. También vemos en los pasatiempos de Krishna, que cuando Krishna era un rey o ejecutando deberes de un príncipe, Krishna terminaba eso rápido y corría hacia sus devotos que son Pandavas. Why? The Dwarkavasis, they came and said Krishna, that Krishna, we are also your devotees, Pandavas also your devotees. Why are you going always to them? And Krishna said, because the Pandavas are exclusively dependent on me. That's why. Entonces, Krishna vivía en Dwarka, donde había muchos devotos de Krishna. Pero Krishna
apenas tenía la oportunidad, él corría hacia los Pándavas. Entonces, una vez los residentes de Dwarka dijeron a Krishna, Krishna, nosotros también son sus devotos. ¿Por qué nos deja? Y Pándavas sus devotos también. Pero ¿por qué nos deja a nosotros y va donde Pándavas? Krishna respondió, ¿por qué? Porque los Pándavas son los devotos que son exclusivamente, están dependiendo de mí. Thank you. So we can read this text 25, translation. María Lucero, ¿usted puede leer el texto 25, por favor, de verso 9? Hare Followed. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. El 25. Sí, por favor. Dice, aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran vivirán conmigo. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Thank you. So we see here that Krishna is very, very clear that if you worship me, you will come and stay with me. You worship anyone else, you'll go to them. Es muy clarito. Krishna dice, pues me adora a mí, vivirá conmigo. Adora a otra persona, vivirá con ellos. Text 26, please. Ananda Kirtan Prabhu, ¿usted está dispuesto para leer? O Madre Yamuna. Ya, listo. ¿Qué verso? 20. Es el 26. Listo. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo las aceptaré. Muchas gracias. So here in this relation, I was just, we were actually going through one explanation of this particular verse that's coming from Sripad Madhvacharya himself. Estábamos leyendo un verso que viene directamente de Sripad Madhvacharya, where Sri Madhvacharya explains that what does Krishna mean? That yes, we offer him patram, which means a leaf, which is the best of leaves is tulasi leaves. ¿Qué quiere decir cuando Krishna dice, me ofrece patram, que es decir, hojas? ¿Cuál es la mejor de todas las hojas? Tulasi. And Madhvacharya explains that a leaf can also mean reading the holy scriptures, because ultimately the books are also made from leaves, ultimately. Entonces, Madhvacharya explica que las hojas también quiere decir leer los libros sagrados, porque al final el papel también sale de las hojas últimamente. The next one is offering a flower to Krishna. Siguiente es ofrecer un flor a Krishna, which Madhvacharya explains that we should offer our lives, our very lives, to Krishna for the, at the lotus feet of Krishna and Krishna's representatives. How? By just spreading this transcendental knowledge of Krishna everywhere and bringing more and more souls that we can offer them to Krishna as beautiful flowers. Madhvacharya dice, ¿qué es el ofrecer flor? Ofrecer flor es como ofrecer nuestra propia vida. ¿Cómo ofrecer nuestra propia vida? No solo cantando y glorificando a Krishna, pero llevar a Krishna a otras almas, hacia todo el mundo, a otros que conocemos, y así conectar a Krishna con otros. En esa manera podemos ofrecer nuestra vida entera en pie del loto de Krishna. The next one is phalam, offering fruits to Krishna. El siguiente es phalam, ofrecer frutos a Krishna, frutas. In Sanskrit, phalam also means the result of our activities.
En sánscrito, phalam también quiere decir frutos de nuestra actividad, los resultados de nuestras actividades. So it means also when we say phalam, we want to offer phalam to Krishna. It means that we offer our lives and all our activities, the result of all our activities to the lotus feet of Krishna. Entonces, ofrecer phalam, frutas, también quiere decir que ofrezco todos los frutos, el resultado de todas mis actividades hacia Krishna. And finally, toyam means water. Al final, toyam quiere decir agua. And it means that when will that day come that hearing Krishna's name, we'll be able to shed tears from our eyes for Krishna, the tears of love from our eyes for Krishna. Toyam también quiere decir, ¿cuándo vendrá ese día? ¿Cuándo sea ese día mío? Cuando yo llorará cantando el santo nombre de Krishna. So this is the perfection of life, that through this verse, Sripad Madhvacharya has given such wonderful explanation, practically how to do Patram Pushpam Phalam Toyam to Krishna. Entonces, gracias a Sripad Madhvacharya, que nos explica cómo uno puede ofrecer prácticamente Patram Pushpam Phalam Toyam, la hoja, el flor, el agua, la fruta. Next is text 29. Madre Yamuna Mai, ¿puede leer texto 29, por favor? Parquisha Prabhu, puedo leerle. Sí. Yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos. Pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí. Yo también soy un amigo para él. Gracias. Thank you. So here Krishna is very clearly saying that I don't envy anyone. I'm not partial to anyone. I am equal to all, but Krishna has put in a but. Entonces Krishna inicialmente está diciendo, yo no envidio a nadie, no soy parcial a nadie, soy igual a todo, pero, él puso un pero allá. And what is that? But he says that I am partial to my devotees and I'm proud about it. I declare it to the whole world. I am partial to my devotees. ¿Y cuál es el pero? Ese pero es que sí soy parcial a mis devotos. Yo no tengo pena en decir eso. Yo declaro a todo el mundo, tengo orgullo en decir que sí soy parcial a mis devotos, Krishna dice. So let's see what is the difference between Krishna, Lord Ramachandra, and Chaitanya Mahaprabhu in this regard. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Krishna y Señor Rama en ese aspecto. So Lord Ramachandra, he is called Niyam Parayan, means he's the one who always upholds rules and regulations. He himself follows rules and regulations and makes sure that everyone else follows rules and regulations. Señor Ramachandra es Niyam Parayana. Él siempre está muy serio en seguir las reglas y regulaciones y también ver que otros están siguiendo todas las normas y reglas siempre. And Lord Ram will not sacrifice anything. You know, he even sent his own wife, whom he trusted more than his own life. He trusted her, but still just to uphold his performance of duty as a king, he actually sent Mother Sita into the forest. Entonces, no es solamente con él o con otros, también con su propia esposa. Aunque su esposa es pura, es diosa Lakshmi, pero para mostrar al mundo qué tan serio es seguir las reglas y regulaciones, él mandó a su esposa al bosque. That is Lord Ramachandra as Niyam Parayan. Ese es Señor Ramachandra como Niyam Parayana. Then Krishna, who is Krishna? Krishna is Prem Parayan. ¿Y Krishna quién es? Krishna es Prem Parayana. Can anyone say that this is the Supreme Personality of Godhead who is so helplessly in the, nice, loving embrace of his mother? Is this Supreme Lord?
alguien podrá creer que esa es la suprema personalidad de Dios, quien está entre el abrazo de su madre como un niño sin ayuda, totalmente dependido a su madre. Alguien dirá, ¿es el Señor Supremo? Can the Supreme Lord's ears be pulled? Mother Yashoda every time is punishing baby Krishna. We are going to be celebrating Kartik is coming and Damodar will be celebrated. So here the Lord, the Supreme Lord, is punished by Mother Yashoda. ¿Usted cree que el Señor Supremo puede ser castigado? Aquí vemos que Madre Yashoda está jalando las orejas de Krishna. Ahora pronto que viene el mes de Kartika, el mes más auspicioso del año, Damodara, donde es pasatiempo de Krishna robando la mantequilla y Krishna recibe el castigo de su madre siempre. ¿Ese es el Señor Supremo? And you see how Krishna is massaging the lotus feet of Lord Balaram. Is he supreme? Y podemos ver Krishna, cómo él está haciendo un masaje a los pies del loto al Señor Balaram. ¿Ese es el Señor Supremo? How Krishna is always captured by the love of the gopis and Srimati Radharani. Cómo Krishna está siempre capturado por el amor de los gopis y Srimati Radharani. And then we see in the life of the Pandavas how he is always there with the Pandavas, protecting them, saving them from all dangerous situations. He's always there for them. Y siempre podemos ver cómo Krishna ayuda, protege, da refugio a sus queridos devotos, las Pandavas, siempre estando con ellos, siempre sacando a ellos de situaciones malas y peligrosas. This is in Vidura's house. He's taking the banana peel instead of the banana. So much in love with Vidura's wife's devotion. Mira aquí, Krishna está en la casa de Vidura. La esposa de Vidura está tan extática ahora mismo que ella está abriendo el guineo, dando la cáscara a Krishna para comer y olvidando la fruta en su plato. Es tan enamorada de Krishna y Krishna está comiendo la cáscara. ¿Por qué? Está ofrecido por mucho amor y devoción. So this is Krishna who is being so partial that even though Duryodhana came first, but still Krishna favored Arjuna. Y aquí Krishna es tan parcial que aunque Duryodhana vino antes para pedir favor a Krishna, pero cuando Krishna vio a Arjuna, él pidió a Arjuna que él pidiera el favor primero. By becoming Arjuna's chariot driver. Siendo el chofer del carroza de Arjuna. So Krishna is Prem Parayan, means he can do anything for the love of his devotees. Krishna es Prem Parayana. Él puede hacer lo que sea para complacer a sus devotos. And in comparison to that, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Kripa Parayan. Y en comparación, Chaitanya Mahaprabhu es Kripa Parayana. So Lord Chaitanya does not even distinguish between humans and animals. He gives love to everyone. Y Chaitanya Mahaprabhu no distingue ni entre humanos y animales. Él da amor a todos. This is the nature of his mercy, that he can give mercy to anyone and everyone. Esa es la naturaleza de la misericordia de él. Él puede dar misericordia a quien sea, como sea. Even the most fallen, like Jagai and Madhai. Y los más caídos también, como Jagai y Madhai. So Lord Chaitanya is Kripa Parayan, the most merciful. Señor Chaitanya es Kripa Parayana, el más misericordioso. And of course, Lord Nityananda is more merciful than Lord Chaitanya himself. Y por supuesto, Nityananda es más misericordioso todavía que Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Nityananda's mercy has no limit. La misericordia de Nityananda, Señor Nityananda, no tiene ningún límite. Okay, now that brings us to this 30th verse. Eso nos trae el verso 30.
Can someone read it? ¿Quién no ha leído? ¿Alguien no ha leído? ¿Puede leer? ¿O No. Nicolás Prabhu puede leer? Sí, Prabhu. Gracias. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Thank you. So this verse is a very, very important verse that the bottom line is we must never judge devotees. Muchas gracias, Nicolás Prabhu. Ese verso es muy, muy importante. La esencia de ese verso es que nunca debemos juzgar a los devotos. Because whatever happens in a devotee's life, Krishna is directly involved. Porque lo que sucede, sea lo que sucede en la vida del devoto, Krishna está involucrado directamente. And when we comment on a particular action of a devotee, we are implicating ourselves in Vaishnava Parad, but whereas it is between that devotee and Krishna, actually. Y cuando nosotros hacemos un comentario sobre la vida de un devoto, una situación de un devoto, actualmente es una ofensa, porque Krishna encargará, porque todo eso está entre el devoto y Krishna. Srila Prabhupada gives a very beautiful example in this regard, that Parikshit Maharaj was such a great devotee of the Lord. Srila Prabhupada nos da un ejemplo muy, muy bueno en ese aspecto. Aquí está el rey Parikshit. Él está un devoto muy puro del Señor Supremo. That Krishna personally protected Parikshit when he was in the womb of his mother. Krishna personalmente protegió cuando a Parikshit Maharaj, cuando Parikshit estaba apenas en el vientre de su madre. But we know this pastime of how Parikshit Maharaj, when he was once hunting, he was very thirsty. The sage was deep in meditation. He did not respond. So Maharaj Parikshit was a little angry and he put a dead snake around this sage's neck. Y sabemos el pasatiempo donde el rey Parikshit estaba tan hambriento y tenía mucho sed, estaba muy cansado, estaba en el bosque, y cuando llegó el ashram de ese sabio, el sabio nunca levantó ni dio la bienvenida ni ofreció nada porque está absorto en meditación, y Parikshit Maharaj quedó un poquito enojado y levantó una culebra muerta y puso como guirnalda hacia el sabio. And the sage did not mind, but his son, who misjudged Parikshit Maharaj, cursed Parikshit Maharaj. Entonces el sabio no tomó esa ofensa seriamente, pero el hijo del sabio, él mal juzgó a Parikshit Maharaj y dio maldición. And what did Parikshit Maharaj do? He did not feel bad. He did not take it on his ego. Rather, he took it as an opportunity to surrender to Krishna. And he gave up everything. And for 7 days, 7 nights, he heard the Srimad Bhagavatam from Shukadev Goswami and thus perfected his life. Cuando Parikshit Maharaj recibió la maldición de morir en 7 días, él no tomó ofensa, no puso bravo, no atacó contra maldición. Él humildemente, simplemente aceptó esto como su destino, ocupó su cuerpo, su mente, su alma, todo lo que tiene en escuchar la gloria de Krishna por 7 días y noches. This is the quality of a saintly person. Y así perfeccionó su vida, y esa es la cualidad de una persona sabia. So let's read the last verse of this chapter. Mahagauranga Prabhu, ¿se puede leer, por favor? El último verso, que es 34. Ya inicio. Cuanto más grandes son entonces los brahmanas, los Perdón, virtuosos. es el verso 34, el último verso del capítulo 9. Sí, disculpa. No problem. Ocupa siempre tu mente en pensar en mí y conviértete en mi devoto. Ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, seguramente tú vendrás a mí. Muchas gracias, Prabhu.
Thank you. So this is a very, very, very special verse because this is the only verse that appears twice in the Bhagavad Gita. Ese es un verso muy, muy, muy importante y prominente porque es el único verso que aparece 2 veces en Bhagavad Gita. It is one time here, which is midway, and the other is in the final chapter, the 18th chapter. Está aquí en medio de Bhagavad Gita, capítulo 9, y también está en capítulo 18, al final de Bhagavad Gita. So here, Krishna is mainly talking about how to become absorbed in Krishna. Krishna básicamente está explicando cómo uno puede estar absorto de Krishna. So let us see who is that personality, who is the personification of absorption to Krishna. Entonces vamos a ver quién es esa personalidad que es la personificación en absorción a Krishna. So this is a beautiful pastime of Srimati Radharani along with Krishna, where one time Srimati Radharani and Krishna, they were swinging in a place near Barshana. Entonces hay un pasatiempo muy bonito de Radha y Krishna. Cuando una vez Radha y Krishna, cerca de Barshana, estaban en un columpio. And then suddenly what happened is that, you know, on one side there were the Sakhas of Krishna, one side the Sakhis of Krishna. They were all nicely enjoying a festive mood. And Sri Dama was fanning Sri Radha and Krishna with a chamara fan. Entonces Radha y Krishna estaban en columpio, los amigos de Krishna estaban a un lado, las amigas de Radharani, los gopis estaban a otro lado, estaban empujando el columpio, estaban cantando, glorificando, bailando, y también tenía abanico, estaban abanicando a la pareja divina. Suddenly one bee, you know, like a bee came and, you know, mistaking Srimati Radharani's golden face to be a flower, the bee came very near Srimati Radharani. Entonces, de repente, una abeja vino pensando que el rostro de Radharani, que es de tez dorado, era un flor grande y dorado. Entonces vino muy cerca del rostro de Radharani. And seeing that, Sri Dama got so worried. So he just said, oh, with his fan, he said, oh, go away, don't bite Sri Radhe. And as soon as that bee flew away, the Sri Dama started jumping. Oh, I made Madhu run away. Madhu went. You know, because in Hindi, Madhu means bee. Madhumakhi means bee. So they say in Braj Bhasha, they say Madhu for bee, which is another name of Krishna. Entonces el amigo que usted ve atrás de Radha Krishna se llama Shridama. Shridama vio y con su abanico de la pluma de pavo real, él dijo a ese abeja que salga de aquí, no muerda a Radharani, salga de aquí. Y la abeja salió y de repente Shridama dice, Madhu se fue. Madhu en sánscrito o en Brajbhasha quiere decir la abeja. Entonces dice, Madhu se fue. And because it is, Madhu is also one of the names of Krishna, Srimati Radharani, she started crying as soon as she heard that Madhu went away. She in her mind thought that Krishna went away, although Krishna is sitting right next to her. But she thought that Krishna went away. And she started crying. Entonces, Madhu también es otro nombre de Krishna. Cuando ella escuchó que Shridama dijo, Madhu se fue, ella pensó que Krishna se fue. Y ella está tan absorta en amor por Krishna que no puede vivir ningún segundo en ausencia de Krishna. Ella empezó a llorar profusamente que ¿dónde fue Krishna? ¿Dónde fue Madhu? Aunque Krishna está justo al lado de ella, pero cuando ella escuchó, ella pensó que se fue Krishna. So this is how much we need to be absorbed, that although, you know, Krishna is right next to us, physically sitting, but we can be so much in love with Krishna. This is called as prema vaichitti, that how much we love, you know, what is the extent of Srimati Radharani's love, that, you know, she's crying thinking that Krishna has gone, although Krishna is next to her, right next to her. Entonces mira el amor que tiene Radharani para Krishna. Tan absorta en Krishna,
dando ejemplo a nosotros, que es la opción que nosotros debemos tratar de no copiar, pero tratar de adquirir en nuestro corazón, purificándonos, siguiendo los pasos que hemos aprendido, que tan absorto en Krishna, que siempre solamente pensando en amor de Krishna. Entonces ella, simplemente al escuchar que Madhu se fue, está llorando en éxtasis y no puede imaginar la ausencia de Krishna por ningún momento. So since we are describing this particular chapter, which is the epitome of taking shelter of Krishna, we thought that we could conclude our session with this one very wonderful pastime. Entonces, como nosotros hablamos de la qué tan exaltado es Bhakti, en todo el capítulo nos lleva hacia el amor de Krishna, por eso pensamos para concluir el capítulo con ese pasatiempo. So one day Krishna, he sent a message to Srimati Radharani that he wants to come and meet her. Una vez Krishna mandó un mensaje a Radharani que él quiere venir y encontrar con ella. And when, that Radharani started making all the preparations, but when Krishna was on his way to meet with Srimati Radharani, at that time Krishna got pulled in by one other gopi from the other camp. Entonces, cuando Radharani escuchó, ella puso feliz y hizo toda la preparación y arreglos para que Krishna viniera. Y en el camino, cuando iba donde Radharani, de otro campamento, de otra banda de gopis, jalaron a Krishna hacia ellos. So Krishna went with that gopi, and here in the meantime, Srimati Radharani, she was all dressed up. She was dressed up so beautifully to welcome Krishna, waiting, and Krishna is nowhere to be seen. He's not even coming. Entonces, aquí Radharani esperando, tan bella, tan linda, esperando cada segundo, cada momento que Krishna viene, esperando y esperando. Y ahí Krishna está con otra gopi. And where is Krishna? Krishna is nicely enjoying with the other gopi over there. Krishna está disfrutando su vida con otra gopi allá. So Radharani sent her parrot to go and see where Krishna is. Entonces Radharani mandó su loro para ver dónde está Krishna. So when the parrot returned and said, "Oh, Krishna is there with that other gopi," Srimati Radharani became very, very sad. Entonces el loro regresó diciendo que Krishna está con otra gopi. Entonces Radharani puso muy, muy triste. She became so sad that, her beautiful, charming face was just became so depressed that she just said, no, I will not forgive Krishna this time. I will not let him go this time. He has to receive a punishment this time. Entonces quedó tan triste Radharani que quedó deprimida totalmente. Y en su ira ella dijo que esta vez no voy a perdonar a Krishna. Nunca voy a perdonar a Krishna. Esta vez tiene que recibir un castigo. So then when Krishna, he was happy, Krishna happily came to see Srimati Radharani after finishing with that gopi. He came to see Radharani. He was very happy. But then when he came, he saw that Srimati Radharani is supremely angry. She's very, very angry with him. Entonces, por supuesto, cuando Krishna terminó su pasatiempo con esa gopi y llegó donde Radharani, él vino feliz, pero vio que Radharani estaba muy, muy molesta, llena de ira. And Krishna, he tried to pacify her, but Srimati Radharani, she would just look away from Krishna. She was not even looking at Krishna. Entonces Krishna trató mucho de pacificar a Radharani, pero Radharani ni miraba hacia Krishna. So then Krishna really tried to say, Radhe, I'm sorry. But Radharani was too angry to forgive Krishna. Entonces Krishna repetidamente pedía perdón, pero Radharani era muy, muy brava para perdonar a Krishna. Krishna would not be forgiven this time. Krishna no va a estar perdonado esta vez. So seeing this, one of the Sakhis of Srimati Radharani, Vishakha Devi, she came to Krishna and she told Krishna that, Krishna, there's only one way that you can please Radharani.
Entonces, una de las mejores amigas de Radha, Vishakha, ella dijo a Krishna, Krishna, la única manera de pacificar a Radharani es lo siguiente. And so she told, Vishakha is telling Krishna, who is so sad. Krishna is also crying in separation of Radharani. And Vishakha gave him a veena, this veena, this musical instrument, and said that you take on this, form of, give up your male form and become Shama Sakhi. And then you play this veena and I'll take you to Radharani. Entonces, Krishna estaba llorando y Vishakha dijo, ¿sabe qué? Disfrázate, cambia tu forma como Shama Sakhi, como una gopi que ama Shama Sakhi y toma ese instrumento y yo te voy a llevar donde Radharani. So immediately Krishna assumed this beautiful form, of this wonderful Shama Sakhi and started playing the veena, and then Srimati Radharani, Vishakha Devi brought Shama Sakhi in the presence of Srimati Radharani, and Shama Sakhi was playing beautiful songs and very nicely, melodiously singing for the pleasure of Radhe. And Srimati Radharani immediately melted, her anger just evaporated. Entonces Vishakha llevó a Shama Sakhi, quien es Krishna, con el instrumento Veena, y cuando vino Shama Sakhi se sentó ahí y empezó a cantar tan lindamente, melodiosamente, tan bonito, empezó a cantar que derritió el corazón de Radharani, y Radharani se olvidó toda su ira y llenó mucho de amor. And hearing Shama Sakhi sing, Srimati Radharani was so happy that she came and hugged Shama Sakhi. Entonces tan feliz puso con Shama Sakhi que vino y abrazó fuerte a Shama Sakhi. And just by the touch of Shama Sakhi, Srimati Radharani realized that this is Krishna, and immediately her mana, her anger was evaporated, and then she just completely, and Krishna came back to his original form, and they enjoyed their beautiful pastimes. Entonces apenas ella abrazó a Shama Sakhi, ella entendió. Ese no es Shama Sakhi, ese es Krishna, porque ella sabe. Pero ese tiempo ya había derritido toda su ira y ella entendió que es Krishna. Y ella puso muy feliz también y Krishna volvió a su forma de Krishna y los dos tan bellos, tan lindos, siguieron con su pasatiempo. So like this is how Srimati Radharani and Krishna, they enjoyed beautiful pastimes. But the main thing in this thing is that to what extent Krishna went to please Srimati Radharani. Entonces aquí uno puede ver la esencia, que a qué extento, a qué extremo fue Krishna para complacer a Radharani. And are we also ready to make those kind of sacrifices to please Krishna and his dear devotees? Y nosotros tenemos que preguntar, ¿nosotros estamos dispuestos de pasar por muchos sacrificios? ¿Estamos dispuestos a tomar tantas autoridades para complacer a Krishna y sus devotos? And that is the only way that how we can do this, how we can take exclusive shelter of Krishna is what Sri Gauranga Mahaprabhu gave us, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y la manera más simple de tomar el refugio de Krishna para que nosotros podamos tener esa fuerza espiritual para ofrecer servicio devocional puro a Krishna está enseñado por Sri Gauranga Mahaprabhu. Simplemente al cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uno podrá alcanzar. So what Krishna is speaking here in the Bhagavad Gita last chapter, ninth chapter, last verse is always engage your mind in thinking of me, offering obeisances to me, worshipping me. How we can do that? Krishna himself came as Gauranga Mahaprabhu to give us this Mahamantra and teach us how to actually implement this verse in our lives. Entonces, como Krishna dice en el último verso del capítulo 9, que siempre adora a mí, siempre ofrece su reverencia a mí, vuelve mi devoto. Entonces, ¿cuál es la manera? Chaitanya Mahaprabhu dice, para aplicar eso en nuestra vida es a través del canto del santo nombre de Krishna, el Mahamantra.
And thus we can finally, what Krishna has said, that surely you will come to me. If we just do this, we have the hope that Mahaprabhu is there to, he has kept the doors of the spiritual world open, and thus we can enjoy our eternal pastimes with Krishna and his dear devotees. ¿Y el resultado cuál será? Como Krishna dice, entonces llegarás hacia mí. Entonces, esa es nuestra esperanza, porque Chaitanya Mahaprabhu ha abierto las puertas del mundo espiritual para nosotros, que a través del canto tenemos esa fe que vamos a regresar a la morada original, suprema, nuestra morada, donde nosotros podemos seguir con el servicio eterno, pasatiempo con Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Vamos a abrir nuestro micrófono, dar un aplauso fuerte para una charla tan linda para Madre Kalasuda. Abren su micrófono porque si no, no se escucha el aplauso. Any questions or comments? Thank you so much. It was such a wonderful and thrilling, enthusiastic and inspiring lecture. Muchas gracias, Madre Kalasuda. Estaba tan lleno de iluminación y extático esa charla. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, aclaración, comentario? ¿Todo el mundo está clarito o está nervioso para el examen de sábado 8 de octubre? 8th of October, they're having exams of chapter 1 to 6. So either they are nervous about that or very clear with your lecture, or it's both. Okay, muy bien. Thank you so much, Mataji. Thank you. Wonderful. I really hope and wish that you can come again on this platform as frequently as possible. May I request you that, please? Absolutely. We are both always in your service, bro. Anytime. Please use us. Thank you so much. Thank you. Entonces yo estoy pidiendo a Madre Kalasuda que por favor, si es posible, voy a pedir más frecuentemente que venga a esa plataforma, que nos puede compartir sus realizaciones y iluminarnos con diferentes capítulos de Bhagavad Gita. Vamos a dar nuestra gratitud a Madre Kalasuda. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.